Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Leonardo Perdomo Vargas. Soy editor, licenciado en letras. He trabajado durante aproximadamente 10 años en el mundo del libro, en editoriales, en instituciones como el Centro Nacional del Libro y también en algunos proyectos privados. En todo este tiempo, pues he podido trabajar con lo que es la ruta del libro, en corrección, diagramación, en todo lo que tiene que ver con la promoción también de los autores y de las obras, en eventos como las ferias del libro, organizando este tipo de actividades. También he trabajado con lo que es el Plan Nacional de Lectura, con actividades de formación para la formación de mediadores y de animadores de lectura. También, bueno, en la parte de lo que es el Observatorio Venezolano del Libro. Entonces, la clase del día de hoy precisamente va a ser para presentarles a todos ustedes qué son los observatorios del libro, para qué son útiles, cuál es el tipo de trabajo que realizan, además qué utilidad tiene para nuestro trabajo específico, para nuestro proyecto que vamos a realizar, nuestro proyecto editorial de este diplomado. Y también pues para que tengan ustedes información de dónde obtener muchísimos datos y análisis estadístico, todo un montón de trabajo que se realiza en distintas partes del mundo para poder comprender cómo es que el libro sigue dando de qué hablar en muchísimos ámbitos, como los ámbitos económicos, financieros, incluso en el tema de políticas públicas, como en otros países se realizan algunas políticas vinculadas a la promoción de los libros, promoción de los autores, como en Venezuela nosotros tenemos también algunos ejemplos, algunas buenas prácticas y instituciones también que respaldan al libro, que bueno, en otros países todavía no están en ese mismo camino. Tienen quizás eh, otros objetivos, otras prioridades, y que bueno, podemos entonces nosotros hacer nuestras comparaciones. Vamos a ver entonces en esta presentación. Bien, empecemos entonces. Observatorios del libro y la lectura. ¿Qué es un observatorio del libro? En principio, un observatorio es una unidad de trabajo que tiene como propósito analizar el ecosistema del libro en su conjunto. Los estados hablan de organismos, los privados de iniciativas. Digamos que todos comparten eh, este tipo de análisis y realizan trabajos para ver, por ejemplo, los temas de circulación editorial, la impresión de títulos, la cantidad de ejemplares, librerías y puntos de venta, las ferias del libro y otros eventos como presentaciones, bautizos, los planes de lectura de los estados, de las editoriales y de otros actores que mediante la publicación del libro promueven la lectura. Cuando hablamos de la lectura, para un observatorio del libro, hablamos de una concepción amplia, ¿sí? de este objeto. No pensamos solamente en el libro literario, bueno, el libro que discutimos más que nada en este diplomado, no se habla tanto sobre el libro jurídico, el libro universitario, el libro de texto, que son, bueno, otros que son extremadamente importantes y que también tienen muchísima circulación, porque bueno, es lo que más se ha discutido en estos grupos, siempre está más vinculado a la literatura, ¿sí? Aquí en el diplomado, bueno, hay unos trabajos que sí están vinculados con otras disciplinas, con la educación, con el libro jurídico, etcétera. Pero bueno, es cierto que cuando las personas hablan de promoción del libro o promoción de la lectura, casi siempre están hablando desde la literatura. Pero cuando trabajamos en un observatorio responde a la situación del libro en su conjunto.
Entonces, bueno, decía que comprende una noción amplia, más allá de la promoción de libros literarios. Cada observatorio puede definir sus propias categorías de análisis o plegarse a una tendencia regional o mundial. En los que todos coinciden es que en un observatorio se pone el ojo en el libro de la lectura como parte de un ecosistema. Los observatorios todos tienen, como en muchísimas organizaciones, tienen objetivos culturales, económicos, sociales, de elaboración de trabajos estadísticos. Por supuesto que este tipo de trabajos, cuáles sean los indicadores que tomen en cuenta para realizarlo, cuál sea la manera en la que vayan a comunicar este trabajo, por supuesto que va a responder también entonces a intereses políticos y a intereses gremiales. Es muy importante el asunto de los gremios, ya que en la mayoría de los países, a diferencia de Venezuela, eh, las cámaras privadas del libro y también digamos que los actores económicos que están vinculados con este ámbito, los impresores, eh, también los productores de papel, los puntos de venta, todo el tema de circulación del libro, hablando del libro físico, ¿no? Todos ellos forman parte de estas organizaciones, ¿no? De las cámaras del libro y de la organización de los eventos como las ferias del libro. Entonces, también hay un interés gremial muy importante en que se hagan entonces estudios en torno a lo que está sucediendo alrededor de esto. Pasamos a la siguiente. Okay. Sobre los indicadores. ¿Qué tipo de indicadores atiende un observatorio del libro? Por ejemplo, pensando en el área de formación, está todo lo que tiene que ver con organización de seminarios, conferencias y programas de investigación interdisciplinarios. Interdisciplinarios, ¿por qué? Por lo que les decía anteriormente. Tenemos que pensar el libro precisamente en su conjunto y para poder pensar todo el tipo de libros que se producen, entonces, en este tipo de actividades en las cuales se juntan los que forman parte de esa cadena, entonces, bueno, allí también no solamente están los que hacen libros, sino, bueno, también los que comercializan, eh, los que se encargan de todos los temas de comunicación y, bueno, docentes también. Eso es muy importante porque es lo que va a sentar las bases para la discusión, para poder mejorar entonces las prácticas que ya existan. De las ferias del libro, bueno, de las ferias del libro muchísimas cosas se pueden ver. ¿Qué es lo que hacen los organizadores de la feria? ¿Cuál es su modelo de gestión? ¿Cuál es su modelo de financiamiento? ¿Cómo se organiza? El evento, bueno, tiene una duración de tanto tiempo, tiene un formato digital y un formato en presencial. ¿Cómo se puede participar como una editorial? ¿Cómo se puede participar como editor independiente? ¿Cómo se puede participar como escritor? Como organización, ¿no? También en las ferias del libro trabaja todo el mundo, trabajan eh, empresas de todo tipo, porque es un evento muy grande, multitudinario. Eso es lo que sucede en todos lados. Quienes hayan podido visitar la Feria del Libro de Caracas y la Filben han visto que en estos eventos hay pues muchísima gente circulando, se activan otros tipos de economías que están cercanas al libro y también por supuesto cercanas a los lugares en los cuales se realiza la feria. Y bueno, son otros países con un poco de diferencia en cuanto al formato, pero más o menos es un poco lo mismo, ¿no? O sea, se juntan los actores del libro y conversan, venden y se realizan diversos tipos de actividades económicas en torno a este evento. Actividades económicas y por supuesto también las que nombré anteriormente, actividades de formación y de intercambio de experiencia. El programa de ISBN es otro indicador muy interesante y muy importante que es estudiado en los observatorios del libro. El ISBN es la cédula del libro
los libros del mundo, no todos, pero la gran mayoría de los libros del mundo tienen un ISBN, es un registro internacional para poder registrar y ver todo el tema de cuántos libros se imprimen, cuántos libros se publican, cómo están circulando. Esto da datos de lo que los países están realizando en cuanto a producción editorial. Es muy importante que los estados asuman entonces el compromiso de, por un lado, el asunto de proporcionar la información oportuna para que este programa entonces tenga los datos reales de qué es lo que está sucediendo con la producción editorial del país, y también los privados que forman parte de cada uno de estas organizaciones que nombré anteriormente, como las cámaras del libro, que trabajan conjuntamente con sus gobiernos para poder entonces tener información lo más precisa posible, y eso, bueno, permite poder eh, generar políticas desde los estados, o también generar estrategias desde lo privado, para que el sector siempre esté en una franca mejora. Los planes, campañas y políticas de lectura. No solamente se hacen planes del libro, ¿no? Planes del libro de la lectura de 10 años, de 5 años, también se hacen campañas específicas, anuales o bianuales, que están orientadas hacia un fomento de la lectura, hacia un fomento del libro, y los observatorios se encargan entonces de hacer una evaluación de resultados de estos planes, de medir el impacto de estas políticas en diversos ámbitos, en hacer recomendaciones por supuesto, las buenas prácticas que hayan salido, tanto en este plan del que estemos haciendo un estudio, como de otros que se hayan realizado anteriormente, así sea en ese país, así sea en la región o en otra parte del mundo. Otro indicador también que está muy, muy presente en todas estas discusiones es el derecho de autor, todo lo que tiene que ver con leyes, proyectos e investigaciones que protegen entonces a los autores, y les dan como un poco más de algunas herramientas, en realidad, les dan algunas herramientas a los autores para que tengan entonces manera pues, de defender su derecho, de de tener sus obras, de poder saber cuál es el valor real que tiene el conocimiento que ellos están poniendo allí, y cómo bueno, defender eso que han generado. Los propósitos de un observatorio, importantísimo. Las funciones, ¿no? Serían esto: establecer metodologías de análisis de datos, diseñar instrumentos de captación de datos, aplicar estos instrumentos, sistematizar la información, analizar los datos obtenidos del ecosistema del libro en su conjunto. Digamos que cada dato tendrá sus propios objetivos, pero cuando empezamos a cruzarlos, a estos indicadores, se dan múltiples variables. Comenzamos entonces a obtener lecturas e interpretaciones sobre el comportamiento del libro. Eso está un poco más vinculado con esto que aparece del lado derecho, de levantar encuestas y estudios sobre el comportamiento lector, índices de lectura, múltiples soportes, entre otros temas de interés para el sector. Una de las cosas más interesantes que pueden realizar los observatorios precisamente es esto de aplicar encuestas que estén, por supuesto, pensadas para el público, el público en el que es parte del estudio. No va a ser evidentemente lo mismo, no va a ser evidentemente aplicar una encuesta para docentes de educación básica que aplicar una encuesta nacional. El tipo de datos que vamos a requerir va a ser distinto, pero para poder saber qué tipo de datos necesitamos recoger,
tenemos que, bueno, haber identificado anteriormente una necesidad y, bueno, establecer una metodología para poder captar este dato. Ofrecer información de valor y estimular la investigación para el fortalecimiento de los planes nacionales de lectura. Eso, por supuesto que es una de las actividades, de los objetivos más importantes que tiene un observatorio del libro. Pues. Bueno, yo había dicho lo de analizar las problemáticas vinculadas a los derechos de autor y los autores para darles recomendaciones, para actualizar leyes y normativas, esto para, más que nada para los estados. En todo el mundo, los observatorios del libro, en conjunto con las instituciones, en conjunto con las cámaras o los grupos editoriales, proponen algunas recomendaciones para que las leyes del libro, las leyes de promoción a los autores, las leyes de promoción del sector, cada vez estén más actualizadas y respondan más a los tiempos actuales. El impulso a los actores de la economía vinculados al ecosistema del libro. Por supuesto que esto también es parte de lo que decía anteriormente. Y analizar la producción editorial y su circulación. Esto es algo que es el trabajo central, entonces, de un observatorio del libro. Le decía, bueno, que el tema de publicación y la circulación de estos estudios, cuando se realiza entonces en un equipo de trabajo como este, que siempre suele ser un grupo multidisciplinario en el que hay estadísticos, que bueno, son las personas que tienen la pericia para poder realizar encuestas, digamos, sociólogos, estadísticos, antropólogos, personas que estén vinculadas con el mundo de la literatura específicamente, comunicadores sociales, digamos, entre un grupo ahí más variopinto, se organiza y se gestiona un observatorio. Este tipo de trabajo genera entonces unos documentos que por precisamente tener un equipo multidisciplinario que lo va a gestar, entonces tiene que pensarse para distintos públicos. ¿Qué significa esto? No podemos desde un observatorio generar un documento que sea una cantidad de cuadros, un PDF con 200 cuadros, que digan, bueno, cuál ha sido la evolución del ISBN, cuántos libros se han publicado en este año, ese tipo de cosas, si eso está solamente en una tabla. La tabla, el dato solo, el dato frío no dice absolutamente nada. Entonces, bueno, son los otros profesionales, las otras personas que estén allí en ese grupo, las que van a aportar entonces como esa manera entonces de empaquetar esa información, de codificarla en para distintos lectores. Entonces, bueno, ese es un insumo que es de muchísimo valor para todo lo que está vinculado, para las empresas que producen, por ejemplo, la materia prima con la que se imprimen los libros, para las imprentas, para las editoriales, incluso, por supuesto, para los autores, para los lectores también. Obviamente, en el asunto de la investigación para el fortalecimiento de los planes nacionales de lectura, entonces allí se convocan a expertos para que nos puedan dar su visto bueno o que nos puedan dar algunas recomendaciones para mejorar estas prácticas en el hacer de los planes de lectura y de la promoción. Entonces, bueno, es importante porque es un material para la toma de decisiones en el diseño de políticas editoriales de lectura y de economías culturales. ¿Qué hace el observatorio con esa información y cómo la obtiene? Varía mucho según el país. Dependiendo de las intenciones, sus objetivos políticos, sociales y económicos,
concentrará más sus esfuerzos en alguno de estos temas. O sea, concentrará más sus esfuerzos en propiciar espacios de formación para que las personas tengan acceso al libro y a conocimientos vinculados a la escritura y a la lectura y para mejorar la lectoescritura y, y dará entonces algunas recomendaciones para actualizar las leyes o bueno, tendrán más interés en propiciar entonces a los actores económicos vinculados con el ecosistema del libro para propiciar entonces el libro físico por encima del libro digital, que es además un debate que es muy interesante, que no es un debate de pelea para nada, sino que bueno, es algo de lo que se está hablando mucho desde unos años para acá, sobre bueno, cómo es ese asunto del libro físico y del libro digital. Después les voy a decir dónde van a descargar alguna información que responde un poco a esos cuestionamientos. Que bueno, ahí, dependiendo de los países, dependiendo de los soportes que existan, dependiendo también de cuál es el porcentaje de lectores activos en cada país, que bueno, evidentemente varían entonces estas maneras de acercarse al libro físico o al libro digital. Pero bueno, un observatorio, como realiza este tipo de investigaciones o ubica este tipo de trabajos, entonces por supuesto que va a poder proporcionar información muy interesante para poder seguir pensando este tema. Pero lo que quiero decir con este asunto de qué es lo que hace el observatorio con la información y de dónde lo obtiene, es que, bueno, o sea, no hay purismo en este ámbito. El libro puede ser un objeto de consumo, es un objeto de mediación cultural, es una mercancía, todo eso y más es el libro. En algunos países, las cámaras coinciden con los planes de lectura de los estados, quienes recomiendan títulos que son publicados por estas casas editoriales. Entonces, como los casos de países de América Latina, como Chile, como Colombia, en los que digamos, entre las cámaras del libro y el Estado que gestiona el plan de lectura, el plan de fomento de la lectura, entonces, bueno, nosotros vamos a producir estos libros. Ustedes entonces en sus planes educativos incluyen estos textos. Entonces, bueno, ahí hay toda una cadena, hay productores, hay demanda por parte de los lectores. El Estado, bueno, puede comprarlos gratuitamente, puede comprarlos y ofrecerlos gratuitamente a los lectores. Puede comprarlos para ofrecérselos a las personas en bibliotecas. Puede regalarlos. O sea, digamos, eso va a variar dependiendo de cuál es, como dije anteriormente, los objetivos que vaya a tener entonces cada Estado y, bueno, y también cada uno de estos actores. También puede ser que una acertada política tributaria financie una política pública estatal que incluya la ruta del libro desde la edición hasta la circulación y que no tenga una rentabilidad económica, digamos, un retorno como prioridad, pero sí que haya una prioridad de una inversión para el sector público y para el sector privado, por supuesto. Por ejemplo, en Venezuela, la cadena del libro, ¿sí? Desde la imprenta hasta la distribución, pasando por las editoriales, todo eso es público, en el caso de las 3 editoriales del Ministerio de Cultura. Existen entonces las editoriales, existen las imprentas, existen la imprenta de la cultura, la distribuidora y Librería del Sur, que ellos se encargan entonces de hacer todo el proceso, toda la cadena, es el sistema integral, el sistema completo. Eso es algo que no existe en la mayoría de los países de América Latina. Hablando de América Latina, que es el caso que yo conozco y que he estudiado. En algunos países, bueno, ellos tienen editoriales, quizás tengan algunas editoriales estatales y tienen entonces digamos, como que un aparato más de que sea el Estado el que propicie que se produzcan libros
y que estos libros entonces circulen para que las personas los compren o los adquieran a través del Ministerio de Educación, pero digamos, toda esta estructura que tiene Venezuela desde una institucionalidad para el fomento del libro, bueno, es pública, eh, pero bueno, los libros no se imprimen con papel que produce Venezuela, tampoco las tintas, y las máquinas, por supuesto, que tampoco son venezolanas, aunque, por supuesto, han habido esfuerzos para poder hacer reparaciones puntuales en algunas y poder ponerlas en circulación y a trabajar nuevamente. Eso, así como eso es cierto también que, bueno, eso plantea la necesidad de poder, poder actualizar toda esta tecnología para que sí sea una tecnología más soberana. Esto ya lo dejo más como de fondo, ¿no? ¿Cómo captar y analizar datos? Bueno, ya les decía que se requiere mínimos conocimientos en la aplicación de metodologías de la captación de datos y la interpretación de datos a nivel estadístico. Porque si una persona que haya estudiado letras, que no se haya enfrentado a una hoja Excel, que no maneje mucho el asunto de las estadísticas, cuando se encuentre con estas cosas, digamos, no va a saber muy bien, no va a tener muchas herramientas para poder comparar. De repente tenga una idea, una idea de cómo vincular dos variables, dos indicadores. Pero bueno, van a ser personas que tengan conocimientos de estas áreas quienes van a aportar entonces el método pues, de cómo hacer el análisis. Es muy importante. El uso de encuestas y el arqueo de fuentes oficiales es como el modo más efectivo, ya que muchos estudios vienen con muchísimos de esos datos que necesitamos para responder a las interrogantes que tenemos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si usted quiere saber algo sobre cuál es la circulación editorial en América Latina, entonces, bueno, tiene que buscar aquellos estudios que se hayan realizado por parte de observatorios del libro o organismos que apliquen este tipo de metodologías para saber esta información. Ahora, no necesariamente lo que se publica en el observatorio del libro es 100% confiable. Yo les voy a compartir más adelante la información que publica CERLAL, que es el Centro para el Fomento del Libro en América Latina, que es un organismo de la UNESCO, ¿sí? De la UNESCO, que bueno, en los últimos trabajos que publicó, Venezuela no está, pues Venezuela no le ha propiciado los datos, digamos, en el momento antes de que publiquen el boletín que estemos hablando. Entonces, digamos que sí, está muy bien el trabajo que ellos realizan, es muy interesante, pero bueno, en Venezuela no está. Entonces, ahí hay una falla importante porque en el país, por supuesto que se han realizado trabajos y hay muchísima experiencia en cuanto a esto, pero bueno, lo último que aparece allí es en el año 2013, la última lectura, que es sobre el Plan Revolucionario de Lectura, digamos como en el cierre, ¿no? de este plan. Así que no siempre va a ser tan confiable o del 100% confiable estos informantes. Tenemos que siempre comparar los datos, ir a otras fuentes oficiales y ver qué es lo que está por allí dicho. ¿Cuáles son los observatorios del libro? ¿Quién los promueve? ¿Y cómo puedo obtener información de ellos? Aquí, bueno, les estoy mostrando algunos ejemplos de trabajos que se han realizado, que he encontrado por allí por internet. Como ese, hay otros muchísimo mejores, más completos. Pero bueno, hay países que tienen observatorios de referencia a nivel mundial. Argentina, España,
Estados Unidos, Francia, México, sobre todo Francia, el Observatorio del Libro de Francia y el de España, suelen ser muy referenciados en este ámbito, porque bueno, tienen unas metodologías de trabajo muy interesantes y han podido publicar cosas muy buenas. Les voy a compartir también un boletín que publicó hace creo que 2 años, en el año 2018, el Observatorio del Libro de Francia. Es un estudio de comportamiento lector, todo hecho con infografía. Eso además lo hace muchísimo más sencillo de entender. Yo que no entiendo nada del francés, puedo leer ese boletín y ver, bueno, que más o menos qué es lo que está allí presente. Bueno, aquí les mostré algunas cosas que se hacen en México, en España, y bueno, este último de consumo e interacción con la publicidad móvil, lo tomé más que nada para ver el tema de cómo estaba presentada la información, así con gráficos de diferentes barras, utilizando las infografías. Eso tiene muchísimo más pegada ahora que que la vida se ha vuelto tan, la lectura, ¿no? Se ha vuelto tan de imagen y con todas las maneras que nosotros leemos constantemente en las redes sociales, que mucho peso vuelve a tener la imagen en la lectura. ¿Qué puede hacer un observatorio? Un observatorio puede usar la estrategia y metodología y la visión para el beneficio de proyectos editoriales institucionales o independientes. Todo depende, digamos, de qué tan grande sea, de cuántas personas puedan formar parte de este grupo, de este proyecto, y que tengan la correcta asesoría de una persona que esté especializada, que maneje bien el tema estadístico, puntualmente. Tengo que saber qué tipo de información necesito captar para potenciar los fines de mi proyecto. Eso es de cajón, eso es muy puntual. Eso es algo que tenemos que definir al principio para poder decir, mira, yo quiero saber cómo mi libro puede formar parte de la cadena del libro en Venezuela. Así de sencillo. O sea, yo quiero hacer un libro y quiero saber cómo lo voy a hacer circular. Entonces, bueno, tengo que saber, número uno, cuáles son las editoriales que existen, cuáles son los ámbitos de circulación del libro, bueno, si es digital o físico, cómo se está leyendo el libro digital, cómo se está leyendo el libro físico. Se están publicando libros en digital, se están publicando más libros en digital que libros físicos. Todas esas cosas están como resultado de interpretaciones y de análisis que han hecho los observatorios a partir de los datos del ISBN y de otro tipo de fuentes de información. Entonces, bueno, hay que ir a estos espacios para buscar la información. En el caso que la información no esté en línea para la descarga gratuitamente, entonces, bueno, contactar a los organizadores, a quienes llevan esto y pedirles la información. Eso siempre ha funcionado. Como cierre de este video, quería dejarles las siguientes preguntas para que las discutamos en clase. Que serían, ¿qué utilidad tienen los trabajos que hayan realizado observatorios del libro para mi proyecto editorial? O, ¿qué tipo de análisis de variables puedo aplicar para potenciar mi proyecto? También dicho como, ¿qué información tengo que recabar para poder darle una mejor orientación a mi proyecto? Y bueno, ¿cuáles son las fuentes de datos? Digamos que no tienen que responderlas todas las preguntas. Son como la misma pregunta escrita de manera distinta. Esto entonces lo dejo como una reflexión para que ustedes para que lo discutamos en la clase. ¿Qué utilidad entonces tienen los observatorios del libro para lo que yo estoy haciendo? Eso es más o menos, eso es en realidad lo que venimos a discutir, lo que vamos a discutir en la clase, porque ya se sabe que eso es útil, en todo el mundo se hace, pero ¿qué es lo que
¿qué utilidad le puedo dar yo a eso? Aparte de para mi proyecto, bueno, eso debería tener algún tipo de influencia en cómo yo estoy abordando el tema del libro, el tema del libro digital o del libro impreso. Digamos que hay muchísima información muy interesante que van a poder encontrar eh, para, para esto. Les voy a mostrar ahora esta es la página de CERLALC, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Sí, UNESCO, exactamente. Y aquí tiene entonces sus áreas de trabajo, que son lectura y bibliotecas, ecosistema del libro, derecho de autor. Y por acá abajo, como aparece, hay un observatorio iberoamericano de la cultura y educación en la primera infancia. Se dan cuenta que aquí hay un ejemplo de, bueno, un observatorio que tiene unos objetivos muy claros. Primero es iberoamericano, entonces incluye no solamente países de América Latina y el Caribe, sino que también estarían España, y creo que para CERLAL también Portugal es un país que forma parte. Y que bueno, es educación, o sea, bueno, ya nos sacamos encima todo lo demás, estamos con educación y primera infancia. Entonces, bueno, es mucho más específico que, que otro tipo de trabajo. Más arriba, entonces, bueno, lectura y bibliotecas, ahí está muy claro que lo que se va a, digamos, lo que trabaja allí tiene que ver con este ámbito. Dentro de esta página web hay un montón de publicaciones disponibles para la descarga que ustedes pueden ver. Yo se las iba a enviar, pero luego vi que estaban todas acá, entonces, ¿para qué las cargo si están todas ya aquí? Además, mucho mejor organizadas que como yo las tenía. Y bueno, pueden ver de lo que a ustedes les interese. Niños en el mundo digital, eh, innovación en políticas públicas, defensa de la librería, lectura en papel y lectura en pantalla, el sector editorial en cuanto a la emergencia del COVID, la industria de las publicaciones en el año 2018, diseño y costeo de un paquete de servicio de atención de la primera infancia. Cualquier cantidad de trabajos hay en este espacio para que los puedan revisar. Y también pueden ver entonces los programas, los programas de trabajo. Bueno, con esto finalizamos en este primer video y luego hablaremos sobre el Observatorio del Libro de Venezuela, cuáles son los trabajos que realiza, cuáles son sus modos de organizarse y qué resultados allí tenemos para mostrar.